Hola, ¿qué tal amigos de comercioaduanas.com.mx? En esta ocasión, ¿qué son los negocios internacionales? Una de las preguntas que más me hacen sobre comercio exterior, aduanas, etcétera, es ¿qué son los negocios internacionales? Los negocios internacionales, recuerda, son transacciones privadas a diferencia del comercio exterior, comercio internacional. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente los negocios internacionales en un 90% los hacen las empresas, las grandes empresas, empresas de libros, empresas automotrices, empresas de energía. Todas estas empresas y algunos gobiernos, pero sobre todo las empresas, hacen los negocios internacionales. Cuando tú exportas, estás mandando café a otro país, estás haciendo negocios internacionales. Cuando tú importas productos electrónicos de China o videojuegos, estás haciendo negocios internacionales. Entonces, ¿cómo podríamos definir los negocios internacionales? Son cualquier transacción, compra-venta entre privados con algunos gobiernos a nivel internacional. Muy importante, a nivel internacional, es decir, entre dos países diferentes. Esto te habla de varios escenarios. El primer escenario es que tú hagas negocio con otra empresa. Tú le vendes aguacate a una empresa americana o una empresa china te vende a ti. Eso es una transacción de negocio a negocio. Otra forma de hacer negocios internacionales es venderle al gobierno. Por ejemplo, si yo decido venderle al gobierno guatemalteco, tengo una empresa de construcción y le vendo el servicio de hacerle las carreteras, eso también es un negocio internacional. Y el tercero es qué pasa si yo quiero poner una tienda, por ejemplo, mexicana en Japón y quiero llevar toda esa inversión a Japón, también eso es un negocio internacional y cuando abro mi tienda en Japón, eso es un negocio internacional. Entonces, usualmente en el 95% de los casos, los negocios internacionales están hechos por empresas. Ahora, vamos a la primera idea. ¿Qué pasa si tú quieres estudiar negocios internacionales? Bueno, cuando tú estudias negocios internacionales es principalmente para dedicarse a negociar, a comprar y a vender, a hacer ese tipo de contratos. Hay muchas empresas que hacen negocios internacionales. En el caso mexicano, hay muchas empresas que hacen comercio automotriz. Por ejemplo, si tú estás armando un auto Ford, entonces ese auto Ford está comprando y vendiendo piezas. Usualmente se traen las piezas de Estados Unidos, Canadá y China, se traen a México, aquí se ensambla un vehículo Ford y ese vehículo Ford se envía a Estados Unidos. Todas esas transacciones son negocios internacionales. Entonces, si tú te vas a dedicar a hacer negocios internacionales, seguramente vas a estar en una empresa privada. Es decir, algún tipo de transnacional, corporativo, usualmente hablamos de empresas grandes y puedes estar en diversas áreas. Los negocios internacionales tienen muchas partes. Una de las partes de los negocios es conseguir clientes. Entonces hay mucha gente que va a ferias internacionales, en mi caso es una de mis especialidades, y entonces tú vas y consigues clientes. Hace poco tuve la oportunidad de estar en el Coffee Fest para conseguir clientes en Estados Unidos. Ese es un ejemplo de negocios internacionales. Otro de los ejemplos es cuando, por ejemplo, una empresa americana, hace algunos años, recuerdo el caso de las hamburguesas de Carl's Jr., la empresa de Carl's Jr. vino a Monterrey y vino a la Ciudad de México desde Dallas para establecer el corporativo y entonces empezaron a buscar distintas locaciones. Entonces, una de las cosas que se puede pasar en negocios internacionales es que tú seas el primero en poner una oficina en el extranjero. Otra de las cosas que se hacen es que se ve la parte jurídica. Hay muchos contratos para hacer negocios. ¿Para qué? Para que no te defrauden. Te pueden defraudar fácilmente en un negocio internacional. También puedes trabajar en compras internacionales. A diferencia del comercio internacional o del comercio exterior, los negocios internacionales son 100% de una empresa privada, de un corporativo. Mientras que el comercio exterior y el comercio internacional, aquí también puedes trabajar en un gobierno. Pero si tú estás en los negocios internacionales o te quieres meter al mundo de los negocios internacionales, debes de considerar que también hay una vena de empresario que seguramente tú puedes explotar. No es fácil exportar, tampoco es fácil importar, tiene una serie de pasos,
Pero también los negocios internacionales te abren la puerta de hacer negocios en el mundo, de mandar tus productos. Ahora con el internet es muy fácil hacer esto por Amazon, por eBay y con otras plataformas de internet. Y cuando hablamos del comercio exterior y el comercio internacional, son dos áreas en donde interviene mucho el gobierno. Vamos a hablar de la diferencia. El comercio exterior normalmente lo maneja el gobierno. Y cuando hablamos de comercio exterior, hablamos de una serie de transacciones del país en total con otros países o toda la industria del maíz con otros países. Si habláramos del negocio internacional, hablaríamos del comercio de Monsanto con China, el comercio de la empresa de fertilizantes Monsanto con México, las ventas de Monsanto en Brasil. Si te das cuenta, en los negocios internacionales se ven desde una empresa hacia el mundo y el comercio exterior se ven desde un país hacia el mundo. Entonces el comercio exterior tiene más que ver con la economía de tu país y los negocios internacionales tienen que ver con el dinero que gana o pierde una empresa. Y cuando hablamos del comercio internacional todavía lo vemos más global. Hablamos, por ejemplo, del comercio internacional de maíz o hablamos del comercio internacional de la soya. Mientras que en comercio exterior podríamos hablar del comercio de Argentina de soya, en comercio internacional hablamos de los productos, servicios de manera global. Entonces, si lo quieres ver mucho más fácil, los negocios internacionales son pequeñitos, es lo que hace una empresa y lo que se hace en una empresa de quizás 500 o 1000 trabajadores. El comercio exterior es lo que hace tu gobierno de tu país en Colombia, en Perú, en México o en Estados Unidos o inclusive en España. Y cuando hablamos del comercio internacional, hablamos de todo el movimiento del mundo de algún tipo de producto o servicio. Bueno, si quieres más videos como estos, no importa que seas estudiante o que estés en otro ámbito o nos quieres llevar a tu universidad o quieres tomar algunos cursos con nosotros, déjanos en la caja de comentarios tu correo electrónico, tu WhatsApp para que te contactemos y te dejo un video muy interesante para que sigas aprendiendo de las diferencias entre negocios internacionales y comercio exterior.